Muy buenas tardes, estimados amigos, a esta actividad mensual del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Como todos ustedes saben, somos filial del PEN Internacional y nuestra principal actividad está orientada a difundir la cultura cubana en todas sus facetas en el exilio. Como todos sabemos, la cultura cubana, buena parte de la mejor cultura cubana siempre se ha realizado en exilio, y eso pues nos remontamos al siglo XIX. Exponente de eso, recogiendo ese legado, tenemos aquí hoy a la autora, escritora, historiadora Teresa Fernández Soneira. Para más que una presentación, aunque puede ser una presentación, también ya Teresa ha presentado este libro en otras oportunidades, es conversar con ella y sentirnos orgullosos de lo que nuestras mujeres cubanas han hecho desde que se sintió la nacionalidad cubana, desde que Cuba comenzó a sentirse una nación independiente de España. Y eso indiscutiblemente creo que comenzó con Félix Varela, sin él estar consciente completamente de lo que estaba efectuando cuando asistió a las Cortes Españolas. Pues bueno, hoy tenemos a Teresa Fernández Soneira, que va a ser presentada por mujeres. Tenemos 3 mujeres en el panel hoy. Tenemos a Matilde Álvarez. Matilde Álvarez, como todos ustedes saben, es del ejecutivo del PEN Club y es la persona que preside el comité de escritoras. También nuestra querida Rosa Leonor Wismar, la doctora Rosa Leonor Wismar, una académica, una periodista, una ensayista, historiadora muy reconocida por nosotros, que en todo lo que son las actividades tanto culturales como patriótica cubana está presente. Pero bueno, yo no voy a robar más la palabra. La que va a introducir a las personas que nos acompañan, tanto a Rosa Leonor como a Teresa Fernández Soneira, es nuestra querida Matilde Álvarez. Matilde. Muy buenas tardes, bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros. Albertini me dijo que tenía que hacer una mini presentación de Rosa Leonor para darle chance a ellas a que pregunten, contesten nuestras preguntas. ¿Qué les puedo decir de Rosa Leonor Wismar? ¿Quién no conoce en Miami y en otros lugares a Rosa Leonor? Es doctora en Filosofía y Letras, graduada como profesora de inglés en la Universidad de La Habana. Además, realizó estudios complementarios en Columbia University. Como les decía, ella es conocida en el mundo cultural no solo de esta ciudad, sino también en México, en New York, pues ha sido profesora, además de conferencista, en congresos literarios internacionales, además en Puerto Rico, Guatemala y Perú. Trabajó en TV Martí en el panel de la mujer, fue columnista en el Diario de las Américas, fue miembro de la directiva del Instituto San Carlos de Cayo Hueso, presidió el comité de celebración del centenario de la República de Cuba en el 2002. Fue miembro del Consejo Editorial de la revista Herencia de Herencia Cultural Cubana. Es miembro del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio. Hay una frase que decían en Cuba que me vino a mí a la mente cuando empecé a escribir todo la cultura y la sapiencia de Rosa Leonor. Era una frase muy populachera, no era nada refinada ni nada hermosa. Sin embargo, cuando alguien admiraba la cultura o los conocimientos de una persona, lo primero que decía es un mono sabio. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Aquí tenemos una mona sabia. Para redondear, como si fuera poco todo, es bisnieta del mayor general Calixto García Íñiguez, o sea que de casta le viene al cargo. Algo personal que quiero agregar es la mejor amiga que alguien pueda tener. Cuando yo escribí mi tercer libro, antes de llevarlo al editor para imprimirlo, se lo comenté que quería
que ella me lo presentara. Y me dijo, sí, cómo no. Y me dijo, ¿lo puedo ver? Y digo, sí, por supuesto. Vino a mi casa, vio mis poesías y me dice, pero ¿cómo siendo una doctora en filosofía y letras no tienes puntuación lógica? Dije, ay, mi madre, ¿qué quieres decir con eso? Y dice que tenemos que revisarla porque hay puntos, hay comas, punto y coma, y tus poesías no lo reflejan. Quiero que sepan que estuvo en mi casa por más de 3 horas. Es la persona más generosa del mundo de su tiempo. Y ya que ustedes con todos estos eventos culturales en los que ella está envuelta se darán cuenta que a ella no le sobra el tiempo. Cada vez que hay un acto patriótico, si la pueden conseguir, la llaman. Cada vez que hay un evento cultural, ella es llamada también. Así que aquí tienen a una mona sabia, pero yo quería que ustedes supieran que como amiga, además, para mí ha sido un honor. Cuando Albertini me dijo que una mini presentación, le dije, sí, una mini, pero yo tengo que decir cosas de ella. Así que aquí la tienen. Ella es la que va a presentar a la otra íntima amiga que yo adoro, a Teresita, y va a hablar sobre el libro de ella. Así que aquí las tienen. Muy buenas tardes. ¿Se oye? Hay que anunciar clarinete para que todos nos entendamos. Gracias al Pen Club, en la calidad del presidente, José Antonio Albertini, mi amigo, a Teresita, que me encargó el prólogo de esta obra, y a la generosa Matilde, que chismosa, ¿verdad? Bueno, ¿por dónde empezar? Me robaste un dicho. Esos refranes españoles, de casta le viene al galgo, y el otro es, de tal palo. ¿A quién me refiero? A Teresita. Porque un tío sanguíneo, no de los que llamamos tío en México, así por cariño, un tío sentó el precedente, un tío muy conocido en Cuba, en los ambientes católicos de Acción Católica, Manolo Fernández. Manolo murió en Madrid no hace tanto, ahora 2 o 3 años, su tío, y el tío ya penetró en la historia de Cuba con las calles o iglesias de La Habana. Entonces Teresita, parece que ese bichito, ese ADN que tenemos todos, pues lo transmitió, y ahí la astilla del palo, que es Teresita. A ella le encanta seriamente el bichito de la historia de nuestra patria, que tal parece en nuestros días que va quedando atrás, sin pensarse en ella, lo cual es terrible, porque podría preludiar el fin o desmembramiento de la nación cubana. Cuando no se piensa en la patria, cuando no hay hilos que nos vinculen a ella, cuando no necesariamente seamos estudiosos de su historia cortada hoy en nuestros días, sino que no pensemos en ella más que en una forma utilitaria de ir y venir, de suplir lo elemental, cuando no hay una rememoración grata o agridulce o difícil de la patria, no hay nación. Y si algo hace Teresita por la patria, es concentrar a la nación en sus libros. Aquí hay una parte de nuestra nación. Aquí hay como dijo Martí, a Cuba por todos los agujeros. Esto es una parte de un agujero lleno, donde se rescata, sería la palabra, a una parte de la nación cubana esencial, obra que ella ha venido haciendo
en sus libros y actitudes anteriores y de por vida. Teresita es, habanera es. ¿Recuerdan ustedes el dicho, habanera fue? A lo mejor no. Habanera es, posiblemente una mayoría aquí sea habanero también, y con raíces españolas fuertes, con raíces que interesante sería ver cómo nuestra nación se forjó en lo hispánico, que devino y lo negro, que devino en lo criollo. Y si yo preguntara ahora aquí, y todo esto tiene un sentido lo que vengo diciendo, aunque no lo parezca, ¿quiénes de ustedes tenían un abuelo militar español o un bisabuelo? ¿Uva? ¿La señora? ¿La señora? ¿La señora? ¿El señor? Y si no sabemos más de eso es porque se perdió la tradición oral. Yo también, que se me olvidaba. Ah, galleguito eres. Entonces se perdió la tradición oral. Y si perdemos la tradición oral, perdemos un vulgarismo ahora, cacho de la patria. La tradición oral, el que da el ejemplo, la Biblia. Fulano, hijo de Mengano, Jacob, hijo de Isaac y de Abraham, Tititín. Era cuando posiblemente no existiría aún, o sí, el pergamino egipcio. Sin tradición oral se pierde mucho. Y aquí todos somos responsables. Y Teresa lo ha cogido con mucho empeño, la tradición escrita. Ponerlo en blanco y negro, que si no se pierde. Que si no, se pierde. Vaya la puntuación. Aquí está parte de la nación cubana. Se llena este hueco, para no decir esta palabra fea, agujero. Se llena este vacío con esta parte fundamental del personaje que no existía en la historia de Cuba. Sí existió después. Venga el agua. Si no tiene whisky es un problema. Sí existía. Gracias. Yo conocí una república muy desarrollada, gracias, y desenrollada. En los años 50, que no me pinte la juventud actual, que la mujer era un cero a la izquierda en Cuba. No, por favor. No. Cuba fue una pionera en todo, desde la manigua. Estrenó una vida potente la mujer en la manigua. Llevó al exilio cubano una independencia atroz, sola con sus hijos, que no quiero recordar la historia de mi familia, durísima, en Cayo Hueso y en España, en calabozos de Calixto. Con el sentido moderno fue nuestra república. Sentido muy moderno que en 1900, ¿desde cuándo hubo liga de votantes en Cuba? Si la mujer americana consiguió el voto en 1920, la cubana en el 34 ya estaba en blanco y negro. Gracias a Grado San Martín, la ley, en los 110 días que estuvo en el gobierno. Y nuestros mambises apreciaron muchísimo la compañía en la impedimenta, que era no puedo decir el rezago de la columna mambisa, pero en cierta forma el apoyo, no solo moral, sino de sanidad, de imprenta, de talabartería, de recursos humanos y de conspiración. Porque si hay algo que les va a sorprender aquí, es la cantidad de mujeres que se la jugaron, llevando recursos, llevando mensajes, montando a caballo, llevando gasas, llevando toda clase de elementos que sostenían, que sostenían la lucha durante los 30 años, muchas gracias, de las guerras de independencia. ¿Está limpiecito? Así. De manera que en los años 50
Cuba era moderna. Cuba tuvo en el 34 el voto y el divorcio en 1918. Bueno y malo. Pero ya Ana Betancourt de Mora se quejaba de la losa que era el trato a la mujer. No el trato, la condición, que es una cosa diferente, en que se encontraba la mujer. En la época de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Gertrudis rompió lanzas de buena y mala manera, pero fue Gertrudis. Tempranamente, y una cubana que amó sus praderas y que amó sus sabanas camagüeyanas. Para no perder el hilo, nuestra autora, que es el propósito de que yo esté aquí parada y hablándoles a ustedes, habanera es una habanera que sale jovencita de la calle Paseo, ¿verdad? No era G. No, de la calle M. No, señora. El apostolado estaba o en Paseo o en G. Paseo. Gracias. Ando bien. Paseo 21 y 21. Porque soy antigua alumna. Ok, Silvia. Yo como vedadeña, pues recordaba Paseo, pero tenía que preguntar. Ante la duda, la humildad. De manera que en Paseo, escuela querida por ella en su infancia, mataperreados sus patios de Hope, gozada su formación tan básica que tiene Teresa, lugar donde estudió hasta un segundo o tercer año de bachillerato, sólido, monjil, ella no, las monjas, y donde recuerdo que destrozaron la capilla, como la destrozaron en Playa Veneciana, y el San Pablo estaba tirado en el pasto, en la hierba, Playa Veneciana. Y de ahí salió nuestra Teresita camino a España, no a Calatayud, sino a Madrid, y alguna que otra visita a la tierra de sus antepasados, Soneira Suena, Galicia, y a Santiago de visita, a ver el Botafumeiro. Pero la niña no le bastó, no pescó el acento, no se le pegó nada de la C y la Z. Es algo increíble, ¿no? A mí se me hubiera pegado. Como a Teresita Aguirre se le pegó el acento mexicano porque vive ya X años. Y yo subo en un tris de agarrar el tal acento mexicano, que fue una larga estancia en México también. Pero Teresita no. Zafó y vino para acá. Y se dedicó a la playa. Se ocultó en el mar. ¿En cuál mar? El físico, el ambiental, el maravilloso mar. Se fue, no vino a Miami, vino temporalmente, siguió para allá el rumbo y allá echó muy buenos y productivos años de creación cubana. Hay un aspecto muy interesante en Teresita, un complemento muy agradable, que es la música. Rasgó la guitarra, no dije que la rompiera, rasgó. Aprendió piano con una gran maestra, unos cuantos años, María Jones de Castro, y guitarra con Lili Batet. Ay, la memoria cubana de ustedes está buena. Me dicen por allá que sí y por acá que regular. Fueron personas muy conocidas en nuestra época, aunque Teresita es más chiquita que yo, pero ese hilo, ese vínculo musical que a mí también me toca, pues lo recorrió Teresita y después en el exilio ha cantado, en San Raymond ha cantado
en Cuba también con la Coral de Acción de Juventudes Católicas, como mi hermana difunta recién. De manera que no les ajeno ese mundo maravilloso espiritual, complemento muy agradable en la vida de cada cual. Pues Teresita, a estas alturas de la vida, ya tiene 5 hijos, no como Osvaldo Farrés, sino 5 maravillosas referencias históricas. Está diciendo que 6. Ah, 6. No sabía, clandestino. Bueno, y basados en uno, el primero, o tal vez no, en sus numerosos artículos de crónicas o artículos desde el destierro. Destierro implica me fui porque no me quedó otra. Te destierran, te sacan, la situación te saca. Y otros fundamentales como son el estudio de los colegios, no los digo en orden cronológico, el estudio de los colegios religiosos en Cuba, del cual, claro, el apostolado juega un papel importante y las Ursulinas, que en mi colegio espero que también. El de Teresita, que es la milagrosa, ¿no, Teresita? Teresita, el colegio tuyo, salesiano, nada más y nada menos. Ese ambiente maravilloso de los colegios religiosos de Cuba, donde se lograron las monjas cubanas y donde todos los viernes se celebraba el acto cívico dedicado a la patria. Pues Teresita, de artículo hasta el destierro y las juventudes, el estudio de los colegios religiosos. Luego también, muy importante, los 3 tomos primeros, los 2 primeros dedicados a la guerra cubana, es decir, a la guerra de los 10 años, incluyendo la participación, por supuesto, de eso trata, de las mujeres. Y que tenemos hoy aquí con nosotros es el tercero dedicado a la guerra en Cuba de estas mujeres de la nación cubana que fundamentaron la lucha de nuestros hombres. Luego prepara, como si fuera poco, llevar a cabo esta misión, obra extraordinaria, porque todo el que es investigador acá, y conozco a Schilling, y conozco a Uva, y conozco a Teresita, y conozco a José Antonio, y a otros muchos respetables que están acá, saben que para lograr un hijo así, hace falta la investigación de campo, que no es solamente de libros, es de entrevistas, de lugares, de elementos, documentos, pero tiene que basarse en un espectro o panorama o arcoíris de fuentes históricas válidas hasta donde es posible para poder compilar, concretar y llevar a cabo una obra de este calibre. Que Teresita se haya bañado en el mar 40 veces allá en, ¿qué playa? Surfside. Deerfield. No, Surfside. Surfside. ¿John? Surf. Surf. Never heard of that. Nunca oí eso. Cocoa, qué sé yo. Bueno, existe. Miraré el mapa. Elemento fundamental para historiar. Si no, no hay historia. Que Teresita haya gozado de las olas no significa que no se haya sumergido en la búsqueda, en el trabajo, en la disciplina, nada de dormir las mañanas, sino trabajar fijo y parejo conforme a su obra, a su trabajo, con que se ganó la vida también durante tantos años. De manera que el mérito es doble.
Aquí está gran parte de la nación cubana. Aquí están las mujeres desconocidas, la obra desconocida, los hijos desconocidos también, porque cuánto niño no hubo que participó en este maravilloso trabajo de sus madres. Hay que dar las gracias a Teresita. Ya son 6 hijos que tiene y este que está en preparación, estamos esperándolo para saber qué pasó en el exilio cubano, porque del 95. En esa fecha, mi madre de 1 año salió vía Calle Hueso, Tampa, Filadelfia. Y como ellas, muchísimas mujeres se desenvolvieron en toda la zona del Caribe, desde Progreso, en Mérida, Charleston, you name it. Nueva York, por supuesto, México, que ya mencionamos, y todos los países, Guatemala, Honduras, estuvo lleno de familias cubanas. Y las mujeres mantuvieron, no obstante las durezas que significó la ausencia de sus hombres en la manigua, mantuvo su hogar y los hombres también. Respetaron eso a pesar de las dificultades que encuentran los hombres en la soledad. Pero la familia cubana prevaleció en la manigua y prevaleció en la nación cubana, que gracias a esos antecesores nosotros sentimos la patria que tenemos dentro. Teresita, felicidades. Gracias. Arriba. Bueno, y antes de que nuestra querida Teresa Fernández Soneira venga a conversar, a compartir con nosotros esa experiencia y por qué de estos libros y de este trabajo monumental que no ha concluido, yo quiero decir que estos encuentros de todos los meses, el segundo sábado de cada mes, en 1% enorme se debe al trabajo infatigable del secretario del PEN Club de Escritores Cubanos en el exilio, Luis de la Paz. Somos un equipo, somos un team, Matilde es parte de él, hay otros, y así que todos estamos involucrados en esto. Y yo pensaba, porque se refirió a mí mi querida Rosa Leonor, gracias, pero también está Luis, está Tony Ruano, está Matilde, están otros que están en este trabajo. Teresa, ven a compartir con nosotros ahora. Sí, les pongo un su a todos, al PEN Club y a todo el mundo. Bueno, yo no soy oradora como la doctora Whitmarsh, yo soy lectora de tabaquería. Pero bueno, el mensaje creo que va a llegar. ¿Me oyen? Ok, porque yo no oigo bien. ¿Eh? ¿Más alto? ¿Así? Bueno. Buenas tardes a todos. Gracias al señor José Antonio Albertini y al PEN Club de Escritores en el Exilio por esta invitación a hablarles hoy de las mujeres. Y también le quiero dar las gracias a la doctora Whitmarsh por aceptar hacer la presentación y a mi amiga Matilde Álvarez, que también se encuentra hoy aquí representando a las mujeres. Y gracias a todos ustedes por estar esta tarde aquí, especialmente a mis amistades que han venido a aplaudir. Hoy venimos a recordar y a honrar a aquellas mujeres audaces y valientes que lucharon por la libertad de Cuba. Un tema que estoy segura muchos aquí tienen poca información o ninguna, pero que deben conocer porque nuestras mujeres fueron parte también de nuestra historia. El escritor y patriota Miguel Teurbe Tolón escribía poco antes de que comenzara la Guerra de los 10 años y decía él:
Habrá fuego y habrá sangre, habrá lágrimas y habrá luto, familias sin padre, hogares sin familia, pero habrá también almas de héroes en cuerpos de mujeres. Habrá en Cuba Lucrecias como en Roma, Carlotas como en Francia, Martha Washington como en los Estados Unidos, esposas como la de Joaquín de Agüero, que al estrecharlo entre sus brazos en la hora de partir para el combate, no le llora, sino le sonríe. No lo detiene con sus lágrimas, sino que lo anima con sus miradas de entusiasmo. No le pide que se quede, sino que vuelva. Como decían las espartanas, o vencedor o muerto, por su patria y por su honor. Y así fue mismo lo que sucedió en Cuba, porque hubo mujeres cubanas heroicas que se distinguieron al igual que las mujeres de Latinoamérica, como menciona Teurbe Tolón. En mi obra Mujeres de la Patria podemos valorar la historia de Cuba desde la perspectiva de la mujer, porque durante mucho tiempo, demasiado tiempo ya, hemos contemplado la historia a través de los historiadores, que casi todos han sido hombres. Estos han soslayado o les han dado poca importancia y hasta olvidado el papel que jugó la mujer en nuestra nación. Muy pocos de estos historiadores han mencionado en sus obras la labor de la mujer cubana, por lo que debemos corregir este descuido. Los historiadores nos han relatado las hazañas de los hombres, nos han hablado de los héroes a los que hemos levantado muchos monumentos, cuyas reliquias se encuentran en nuestros museos y que aparecen en libros y discursos, en enciclopedias y ensayos. Fueron los hombres, sin lugar a dudas, los grandes luchadores, valientes guerreros que se merecían eso y mucho más. No me malentiendan. Pero la historia también la hicieron las osadas y decididas mujeres. En los 2 tomos de Mujeres de la Patria, estas mambisas nos contarán sus angustias y sus dolores, sus miserias y privaciones, aunque también nos hablarán de sus alegrías, porque pudieron entregarse a la lucha redentora para más tarde ver ondear la bandera cubana gloriosa y triunfante que ellas mismas habían confeccionado. Hoy vengo acompañada de muchas cubanas ilustres, de mujeres arriesgadas e intrépidas. Son ellas las Marías, Emilias, Sofías, Adelas, Magdalenas, de Oriente y de Occidente. Todas ellas mujeres decididas, quienes trabajaron primero en las conspiraciones y luego se unieron a los mambises en la Guerra de los 10 años, en la Guerra de Independencia y también en el exilio del siglo XIX. Durante la Guerra de los 10 años, la mujer cubana tuvo un protagonismo singular. Luego, en la Guerra del 95, seguiría el mismo proceso que en parte daría al traste con muchas posiciones y afirmaciones equivocadas y machistas de la época. La excepcional patriota, poeta y escritora camagüeyana Aurelia Castillo de González escribió un editorial en el periódico El Fígaro, en La Habana, el 24 de febrero de 1895, en el que hablaba precisamente de esta actitud tan desacertada. Dice ella: una gran revolución se opera en nuestros días. La mujer reivindica sus derechos. Ella ha sido la última sierva del mundo civilizado. Aún algo peor que eso. Ella ha sido hasta ahora la soberana irrisoria de una sociedad galante y brutal al mismo tiempo. Y sigue diciendo: las leyes tiraron una línea entre el hombre y la mujer, y sobre esa línea alzaron una elevadísima e infranqueable muralla, y la mujer tuvo que acatar leyes en cuya confección no tomaba parte. Sus destinos se decidieron sin consultarla para nada, y decretada quedó su posición de perpetua protegida, posición humillante que deja ancho campo a tantos abusos
como la pérdida completa de la dignidad. Estas y otras declaraciones sobre la mujer y sobre todo sobre la independencia de Cuba le costarían a Aurelia Castillo el destierro en varias ocasiones. Y creo que en cierta forma, por la mujer cubana, nos llegó la idea de patria. La madre cubana había sido la iniciadora de aquel sentimiento singular. La familia criolla era el punto por donde se cruzaban los asuntos políticos y públicos, y la madre, al fin y al cabo, era el eje primordial de la familia en el que se encargaba de la educación de sus hijos. En las reuniones familiares, los mayores explicaban a los jóvenes y a los niños el significado de lo que era ser cubano, ya que España había sido la única imagen que conocían y la metrópolis española, el ambiente en el que habían crecido, en el seno de la familia era donde se forjaba la nación. La historiadora camagüeyana Elda Cento apunta que los habitantes de Puerto Príncipe entendían por la patria lo siguiente. Dice ella: para los camagüeyanos, su universo no se extendía más allá de los límites de una buena cabalgadura y de los lazos consanguíneos. Su mundo estaba construido sobre la familia, los parientes, los vecinos, los compadres, y aunque un poco más distante lo integraba también el dueño de la tierra o capataz. Una buena parte de los hombres que se sumaron a las filas insurrectas lo hicieron primariamente siguiendo a aquellos a los cuales estaban unidos por lazos de sangre o por compromisos forjados con los azares de la vida. Y el campamento Mambí hizo el resto. Fue en el modo de vida cubano desde donde el independentismo se abrió paso. La escritora María Eugenia Espronceda, por su lado, dice que la familia y la patria se fusionaron hasta el punto de que la una era la prolongación de la otra. Y dice ella, porque la madre, que con gesto espartano enviaba a filas al hijo con las heridas recién curadas, anduvo con él y con otros en los campos de pelea y conoció por sí misma las cargas al machete. La mujer era un gran modelo para ellos. Vamos a ver unos ejemplos. El general Enrique Loynaz del Castillo recordaba durante sus años de infancia que un año en su cumpleaños, su madre, Juana del Castillo Betancourt, le hizo un escudo de Cuba para su habitación. Y dice Loynaz, y lo adornó con pequeñas banderitas cubanas. Y con esto dio dirección a mi vida. Lo mismo dice el coronel Horacio Ferrer. Tenía 5 años y era muy apegado a mi madre. Ella comenzó a enseñarnos, a inculcarnos el amor a la verdad, al estudio y al honor. Y hablando de historia, nos relataba que había un hombre llamado Máximo Gómez que había luchado en la guerra de los 10 años para que fuera Cuba independiente. Y Loynaz vuelve a decir: la semilla de mi amor por Cuba penetró en mi espíritu por mi madre durante mi juventud, para florecer durante mi adolescencia. En una ocasión, mi querida madre, llena de emoción, pero con presencia de mente, terminó una de aquellas conversaciones afirmando: mis hijos tienen 2 madres, la patria y yo, y deben cuidar las necesidades de la que más lo necesite. Loynaz termina diciendo: aquel día, tanto para mí como para mi hermano, nuestro destino quedó sellado. Así se fue desarrollando la idea de la patria, con la familia a la que se pertenecía, la tierra a la que se amaba, por la que se había que luchar. Pero las mambisas no solo enseñaron, sino que también actuaron. Muchos antes de la guerra de los 10 años, los cubanos comienzan su labor contra España, y allí están las mujeres. Ya en 1810, la Logia de Mujeres Estrella de Oriente, fundada en Santiago de Cuba, con el fin de conspirar, se había fundado. Posiblemente habrían más logias de mujeres,
pero los libros de historia no hacen mención de ellas. Y tan temprano como 1811, en la conspiración de Aponte, está implicada María de la Luz Sánchez, propagandista en la zona del ingenio Peñas Altas, en La Habana. Y en 1823 vemos a Pepilla Arango y Manano, emparentada con Francisco de Arango y Parreño, que brinda protección al poeta José María Heredia, perseguido por los españoles. Ella le da asilo en el ingenio Los Molinos de la Marquesa, en Matanzas, propiedad de sus padres, y le salva la vida. Durante la conspiración de la Escalera, han apresado y acusado de participar en ella a Plácido, Gabriel de la Concepción Valdés, pero también hay varias mujeres de su familia implicadas, como fueron Celia, su madre, de la que no sabemos su apellido, así como su segunda esposa, María Gil Morales Poveda. Todos estos son datos que no se conocen, que no se saben, porque nada más que estábamos centrados en la figura de Plácido, pero no sabíamos que su familia estaba sufriendo, igual que él, las consecuencias de aquella conspiración. Hubo muchas más cubanas valientes que se distinguieron en estas primeras décadas del siglo XIX. Solo voy a mencionar a una más, que pienso es la más importante, la matancera Marina Manresa, que se dice fue nuestra primera mártir y que muere en el Valle de Yumurí en una conspiración para secundar la expedición de Narciso López en 1850. Al comenzar la Guerra de los 10 años, muchas mujeres se involucran en la contienda. La madre de don Tomás Estrada Palma, María Candelaria Palma Tamayo, renuncia a todo tipo de comodidades y se entrega a la lucha por la independencia. Su hijo Tomás, quien luego llegaría a ser presidente de la República, pertenece a una de las columnas del Ejército Libertador. Llevada Candelaria por las vicisitudes de la guerra en penoso caminar de campamento en campamento, cae en poder del enemigo junto con un grupo de personas. Los soldados se ensañan con las mujeres y se las llevan a fuerza a Bayamo, incluida Candelaria, obligada a caminar varios kilómetros. Candelaria Palma es ya una anciana, pero eso no le importa a la tropa, que la abandona en medio del bosque. Extenuada, con hambre y frío, desorientada y nerviosa, se encuentra completamente sola. Tiempo después es encontrada en estado de extenuación, muriendo en brazos de su hijo Tomás cuando la estrechaba contra sí al encontrarla viva. En medio de aquel ambiente de lucha y angustia, inquietud y penurias, las condiciones para que las mujeres dieran a luz eran precarias y los métodos muy rudimentarios. Pocos eran los cuidados que se le podían ofrecer a las mujeres en los montes cubanos. Que un bebé naciera y subsistiera sin comida, sin leche y sin medicinas era algo milagroso. Debió haber sido un verdadero viacrucis para estas mujeres traer un niño a este mundo en aquellas circunstancias. Una de las hijas del general Máximo Gómez y Bernarda Toro, nacida en La Manigua, estuvo a punto de perecer de hambre luego de nacer. Se llamaba María Clemencia y nació el 1 de mayo de 1873. En emotiva memoria, en forma de diálogo con su hija, muchos años después de la guerra, Máximo Gómez le escribía a Clemencia y le decía: ya tú llorabas de hambre porque sus pechos se secaban, quiere decir los pechos de Bernarda, su madre, se secaban, y de noche no tenía con qué cubrirte, y también llorabas de frío. Clemencia sobreviviría, pero el matrimonio Gómez Toro llegaría a perder otros hijos durante la guerra, y al querido Panchito Gómez Toro. El caso de Isabel Vélez Cabrera, bisabuela de la doctora Isabel Vélez Cabrera, esposa del general Calixto García, es un claro ejemplo de esta difícil situación de las madres. Isabel Vélez le llega el momento del parto en La Manigua.
Un nieto de Isabel narraba aquel alumbramiento años más tarde y decía él: en el monte de San Pedro de Cacocún, mi abuela Lucía, o sea, la madre de Calixto García, desde lejos con un delantal como bandera de señales, llamó a que viniera alguien a construir una cama de cujes y por colchón una corona de plátanos para mi madre Isabel Vélez, que estaba con dolores de parto. Antonio Mangual y sus hombres, o sea, el capitán y los soldados de un batallón del Ejército Libertador que se encontraba pasando por allí, acudieron y realizaron el trabajo, teniendo también tomar parte en cortarle el ombligo al recién nacido. Sí. Ese fue mi tío abuelo Justo, es decir, Justo nació en La Manigua, allí como tú estás narrando perfectamente, hijo de Isabel Pérez, que fue una mujer muy sacrificada, la esposa de Calixto, eso no tiene nombre ni apellido. Pero años más tarde, Justo, nacido en La Manigua, se incorporó al ejército en 1895 y fue el que hizo, y búsquenlo en la historia, la famosa fuga de Chafarinas. Chafarinas al norte de África y se escapó hacia España. Durante su deambular por los montes cubanos, las familias de Calixto y de Isabel son apresadas. Luego son desterradas a los Estados Unidos. Calixto es deportado y permanece preso en España. La familia va a Nueva York y después a Cayo Hueso para acabar estableciéndose en Madrid. Esto es muy apurado que yo lo estoy diciendo, pero estos fueron en diferentes momentos de su vida. Y allí encontrarse en España con Calixto cuando éste fuera liberado de prisión. ¿Cuántas decisiones no tuvo que tomar Isabel y cuántos sacrificios? Nos podemos imaginar la inestabilidad en la que vivían la madre de Calixto, Lucía Íñiguez, y su esposa Isabel durante todo este tiempo, y las preocupaciones por conseguir con qué mantener a sus 3 hijos más pequeños y a sus 2 nietecitos. Pero su calvario no termina aquí. Para terminar este capítulo de angustia y sufrimiento, cuando termina la guerra, Calixto es llamado por Tomás Estrada Palma a Washington como delegado del Ejército Libertador para las conversaciones entre el gobierno de la República de Cuba en armas y el gobierno de los Estados Unidos. Pero Calixto enferma y muere el 11 de diciembre de 1898 en Washington, mientras su hijita Merceditas muere de tuberculosis también en esa ciudad el 28 de ese mismo mes. Qué terrible cuadro y qué dolor tan espantoso para Isabel Vélez, que no había dejado de sufrir y de dar tumbos los 30 años de la guerra, que no dejó de pasar necesidad y de arrostrar el desamparo y la soledad. Isabel Vélez Cabrera falleció en La Habana el 9 de agosto de 1916. Su nombre quedó olvidado, a pesar de lo mucho que había sacrificado y sufrido por Cuba y su independencia. Nada hicieron los gobiernos de turno por exaltar su memoria y su caminar. Muy triste, ¿verdad? Cuando la guerra del 68, al exilio se ha ido una familia distinguida, como es la de Francisco Vicente Aguilera. Aguilera, uno de los hombres más ricos del oriente de Cuba, se había casado con Ana María Quindelán y Sánchez Griñán de Santiago de Cuba. Al comenzar la guerra de los 10 años, Aguilera se había tenido que exiliar a Nueva York, mientras que su familia había ido a parar a Jamaica tiempo después. Gracias a la correspondencia que tenían entre sí, hemos podido recomponer parte de su quehacer fuera de Cuba. Aguilera le escribe a la esposa el 9 de septiembre de 1871 y le dice: queridísima esposa, por cartas de algunos amigos he sabido que tú habías llegado a Oriente con toda la familia procedente de Manzanillo. Tú has sufrido en nuestros campos las implacables persecuciones. Durante casi 3 años nuestros hijos han atravesado descalzos y hambrientos las sabanas y los montes, perseguidos y acosados como bestias feroces. Tú has sufrido con ellos las intemperies y toda clase de privaciones. Tú, en fin, alma mía, eres mi esposa y ellos son mis hijos, para preferir 1000 muertes al suplicio de ver diariamente a nuestros opresores.
Sí, vete para Jamaica. Tu padre puede asignarte una pequeña pensión y yo te mandaré parte de la mía mientras permanezca aquí. Nuestras hijas saben coser y bordar y trabajando pueden pasar en Kingston una vida tranquila. Esto es lo que cumple hacer a todo buen patriota y sobre todo a la esposa y a los hijos de los que ellos llaman Pancho Aguilera. Es desgarrador leer el diario de Aguilera y palpar la necesidad que tenían tanto su familia como él mismo luego de haber vivido en la abundancia en Cuba. En otra oportunidad, Aguilera le escribe a sus hijas, Caridad, Juanita, Anitica y Magdalena, y les dice: queridas mías, llegó ya el momento de acreditar al mundo entero que ustedes son dignas hijas mías y de su virtuosísima madre. Cuando se trata de la patria, todos los sacrificios son pequeños. Ustedes tienen que llevar una gran misión entre las emigradas cubanas. Imagínense ustedes, pedirle eso a aquella gente que estaban pasando hambre entre las emigradas cubanas. Ustedes tienen que dar el ejemplo de una resignación heroica y de virtudes acrisoladas. Cuando yo tenga el gusto de abrazarlas, me enorgulleceré de tenerlas como buenas hijas. Aguilera, a quien José Martí definió como el millonario rico, heroico, el caballero intachable, el padre de la República, muere en la pobreza en su habitación de Nueva York, por lo que nunca más su familia lo volvería a ver, y sus hijas nunca consiguieron trabajo y pasaron mucha necesidad para poder subsistir en Jamaica. Como digo yo, esta sí era gente de verdad, gente de temple, de valores, de integridad y de patriotismo. Muchas otras familias son dignas de mencionar, aunque por falta de tiempo solo mencionaré a la familia Grave de Peralta, en la que vemos a María Rafaela, Mercedes Sayas y Cardet, que conspiraba con los insurrectos, y dicen que de ella no se oye hablar más que de independencia y lucha. Y Rafaela Grave de Peralta y Sayas, que cuando muere su esposo Perfecto Lacoste, no solo emplea su tiempo en las labores del hogar y el cuidado de la prole, sino que también realiza tertulias literarias en su casa donde se discute sobre temas políticos del país. Estamos hablando del 1870, por ahí. Se discute sobre temas políticos, se habla de revolución y se conspira por todos los rincones de la casa a pesar de la vigilancia que sobre ella tienen puesta los españoles. Podríamos estar aquí hablando varios días sobre las mujeres del 68, pero hay que seguir. Termina la guerra de los 10 años, luego viene la guerra chiquita y el pacto del Zanjón. Cuba había quedado en una pobreza severa. La situación era verdaderamente deprimente y caótica. Había mucho que reconstruir, como habrá mucho que reconstruir cuando se acabe el comunismo en nuestra patria. Las mujeres tenían una situación difícil, como explica la historiadora habanera Raquel Binat de la Mata. Dice ella, por la pérdida de fortuna, por confiscación de bienes o por embargos oficiales, la viuda o huérfana debió asumir el rol de jefa de familia, por lo que las cubanas tuvieron que realizar las funciones que antes realizaba el esposo, el padre o el hermano. Ahora eran las mujeres las que tenían que procurar el sustento para alimentar a la prole, cuidar de los padres mayores, hacer decisiones y tantas cosas que implica el mantenimiento de un hogar. Pensemos lo difícil que debió ser para estas viudas buscarse un trabajo en aquellos momentos en que la mujer no estaba preparada para trabajar fuera del hogar. Al terminar la guerra, en casi todas las familias alguien había muerto. Muchas mambisas habían quedado viudas. Por eso sufría el amor al esposo, el amor al amante, el amor al hijo, a los padres, al novio, al primo, al amigo. Y muchas de estas viudas nunca más se volverían a unir a otro hombre. La viuda Julia Miranda de Morales, mambisa del 68, no dudaba cuál sería su deber y decía, yo, pobre viuda que soy, si tuviera otra vez que estar con mi esposo, como estaba antes, volvería otra vez a creer que su obligación era morir por su país.
El periódico La Lucha escribió: las mujeres cubanas han visto los cuerpos de sus esposos y de sus hijos con ojos secos, pero siempre firmes y determinantes, en silencio, suplicando al cielo por el triunfo de sus hombres. Pero a pesar de lo que ya se había sufrido durante todo este tiempo, los cubanos no desistieron de sus ideas independentistas porque no podían contentarse con permanecer bajo el dominio español. Con el tiempo se fueron preparando para otra guerra, que sería la definitiva. Pasarían 17 años desde el Pacto del Zanjón hasta el comienzo de la Guerra del 95. A pesar de la dispersión y la falta de liderazgo, porque al igual que ahora los cubanos andaban regados por todas partes, se fue forjando la unión gracias al carisma y los esfuerzos de varios líderes, pero principalmente de José Martí. Desde Nueva York, en aquel exilio de finales del siglo XIX, Martí había venido abriendo camino y uniendo voluntades junto a un grupo de valerosos patriotas. Y ya que hablamos de Martí, antes de seguir con la guerra, quiero mencionar aquí a las hermanas de Martí. ¿Cuándo nos hablaron de ellas? ¿En qué libros aparecen sus nombres en las décadas del 30, 40 o 50? Y por supuesto, más adelante con la Revolución Castrista, ¿quién las mencionó? ¿Quiénes fueron ellas? ¿Alguien sabe? Sí, yo sé que usted sabe. Las nombro rápido, pero no las quiero dejar fuera. La mayor fue Leonor, conocida como la Chata. Mariana Salustiana Matilde, quien la llamaban Ana. María del Carmen la Valenciana, porque había nacido en Valencia. María del Pilar, que falleció en La Habana cuando contaba 6 años. Rita Amelia, quien acompañó a su madre Leonor en los últimos años de su vida. Y Rita los sobrevivió a todos y vivió los últimos años en una casita que le había donado el gobierno de Fulgencio Batista y murió en el 1944. Antonia Bruna fue la 6ª hija del matrimonio Martí Pérez, que tuvo 2 hijos que se establecieron en México, donde quedan algunos descendientes. Y la última, Dolores Eustaquia o Lolita, quien fallece en la infancia. Doña Leonor Pérez Cabrera, la madre de José Martí y de sus hermanas, que acabo de nombrar, al terminar la guerra de 1899, cuenta 71 años de edad. Sin recursos y casi ciega, se ve precisada a pedir un puesto de oficial tercero en la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio, en el cual le es concedido por el gobierno de ocupación norteamericano, con un sueldo de $83.33. ¿Era esto necesario? ¿Se merecía la madre de Martí esto? El 19 de junio de 1907 fallecía en la casa de su hija Antonia en La Habana, o sea, un año después. Siguiendo con el tema de la guerra, hay que seguir. Luego de cuidar y de abonar el terreno, la fruta estaba madura y Martí establece el Partido Revolucionario Cubano en Cayo Hueso en 1892. Desde entonces no se descansa un momento. Había llegado la hora de organizarse. Desde el exilio se concertaron esfuerzos y voluntades, y en el oriente de la isla un grupo de hombres se unió para derrotar a la tiranía. Cuando comienza la nueva contienda, la mujer cubana forma parte ya de la conciencia nacional. Ella se ha ganado su puesto durante la guerra del 68 y ahora está preparada para diferir una vida de felicidad y aspiraciones asociadas con la familia y el hogar y comenzar otra vida de entrega y sacrificio. Antes de comenzar la guerra, el general Calixto García Íñiguez hace una arenga en forma de proclama a todas las mujeres cubanas. Entre otras cosas les dice: a vosotras, que a la par de buenas y virtuosas, madres, hijas y esposas, también sois patriotas sin paralelo, que con vuestra abnegación y sublime heroísmo llenáis las páginas más gloriosas de la historia de Cuba,
os toca un papel muy importante en la gran obra de nuestra independencia. Vosotras sabéis que el corazón del patriota no tiene sexo, pues el amor a la patria es uno y más sublime que todos. Y les termina diciendo: cubanas, contamos con vuestro auxilio para que nos ayudéis a desinfectar nuestra patria de la epidemia ibérica que la esquilma. Por lo menos había un hombre que las llamaba a la guerra. Era la guerra, la lucha del débil contra el fuerte, del desvalido contra el poderoso, del incauto contra el aguerrido. Esto solo lo habrían podido afrontar hombres y mujeres de un gran temple y calibre, de mucha fuerza de voluntad, entrega, entusiasmo y valentía. Organizaron la lucha mentes iluminadas de hombres como José Martí, Máximo Gómez, Calixto García, Antonio Maceo, Juan Gualberto Gómez, Julio Grave de Peralta, Quintín Bandera y muchos otros. Pero también contó con muchas mentes de mujeres iluminadas y extraordinarias, como fueron las de Delmira Guerra, Paulina Ruiz, Rosa Castellanos, Magdalena Peñarredonda, Isabel Valdivia, Concepción Ábalos y Belén de Agüero y otros cientos más, que aparecen en estos 2 volúmenes de Mujeres de la Patria. Siguiendo el ejemplo de las que las habían precedido, madres, tías y hasta abuelas que habían luchado en la guerra del 68, ahora las hijas, nietas y hermanas de aquellas guerreras de años atrás se unían a colaborar. Ahora era la nueva generación la que iba al combate. Se lanzaban a la contienda como enfermeras o maestras, soldados, cocineras, contrabandistas o simplemente esposas que acompañaban a sus maridos a la guerra. La mambisa llevó de nuevo documentos escondidos debajo de sus faldas, empuñó el rifle, cocinó y lavó la ropa de los soldados, enterró a sus muertos, enseñó a los hijos a amar a la patria, conspiró, se sacrificó, luchó y se inmoló, y no pidió nada a cambio. Las mujeres de todas las edades, razas y de todos los estratos de la sociedad marcharon al combate. Participaron las negras, las blancas y también las mujeres de ascendencia indígena del oriente de Cuba. Allí estaba Cristina Pérez, casada con el cacique Ramón Ramírez, un descendiente de nuestros taínos. Cristina anima y urge a los indios a unirse a Antonio Maceo, en lo que luego se conoció como el Regimiento Atuey. Y también se destacaron Dolores Alcántara, Dominga Moncada y Teresa Borrero. Allí estaba también la mujer negra, a la que le dedico el capítulo 2 en mi volumen 2 de Mujeres de la Patria. La mujer negra luchaba por su libertad personal y por su superación dentro de una sociedad que la discriminaba por ser negra y por ser mujer. Y sí, las mujeres negras llegaron a tener escuelas, a ser propietarias, y pudieron testar esclavos y dinero en su evolución de libertas. Y donaron cantidades considerables de dinero para los cofres de la guerra. Menciono algunas: Anita Pons, Luisa Duverger y María Durruti, aunque hay muchas más. Grover Fleet, un reportero norteamericano corresponsal de la guerra para el New York Journal, dejó en sus crónicas lo que vio en aquellos días en Cuba. Hay mujeres, la mayoría negras, con algunas de las fuerzas locales pequeñas, quienes han seguido a sus esposos, compartiendo las inconveniencias de los campamentos en movimiento y las oportunidades de ser impactadas por una bala perdida. Llevan machetes como herramientas en vez de armas. Se visten con pantalones o ropas interiores y duermen en hamacas o en pedazos de telas de goma en la tierra. Ellas forman parte de la impedimenta. Así fue como el 24 de febrero de 1895 resonó el grito de guerra en muchos rincones de la campiña cubana. La guerra contra España había nuevamente comenzado. El grito no fue dado solamente en Baire, sino también en Jiguaní, en Ibarra, Guantánamo, Vallate y Santiago de Cuba. Como dijo el historiador Jorge Castellanos,
fue el grito de Cuba. En verdad fue el grito de Martí, de Maceo, de Gómez, de Calixto García, de Guillermón, de Juan Gualberto, de Mazó, de los clubes revolucionarios, de los tabaqueros de Tampa, de los que gestaron los intelectuales exiliados en París y también de los campesinos. Y fue también el grito de las mambisas, de Juana de Varona, de Isabel Rubio, de Regla Socarrás, el de Rosa Bolaños. Fue el grito de la intrépida Luz Noriega, Elvira del Monte, Adela Ascuy, Edelmira Guerra y Rosario Cigarroa. Gritaron las que confeccionaban banderas, uniformes y las que recitaban poemas patrióticos, las que se habían ido con sus familias para Ybor City y Ocala, las que vivían desterradas en Colombia, en Jamaica y en Nueva York, Costa Rica y República Dominicana. Fue el grito de hombres y mujeres que ansiaban la libertad, el grito de la nación entera que se alzaba contra la dominación española. Con el comienzo de la guerra, la cubana volvió a enhebrar agujas y a bordar banderas, como fue el caso de Belén de Agüero, a quien se le ocurrió confeccionar una bandera para entregársela al presidente de Cuba en armas, Salvador Cisneros Betancur, cuando se organiza la invasión de Oriente a Occidente. Belén crea una comisión femenina para ayudar en su confección. Un considerable número de camagüeyanas interviene, nada menos que 50, que trabajan de distintas maneras en la tarea de bordar la insignia patria. También hubo muchas enfermeras mambisas o enfermeras de sanidad, como eran conocidas, y también trabajaron auxiliando a heridos y enfermos, algunas religiosas de congregaciones femeninas, como fueron, por ejemplo, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que atendían a cubanos y a españoles por igual, porque la caridad estaba primero que todo lo demás. Hemos tenido enfermería de 3.000 enfermos, como sucedía en Regla, relata una hija de la Caridad en La Habana. Y sigue diciendo, de allí salí un día muy conmovida del espectáculo que ofrecía ver cientos de enfermos tirados y de no haber bebido ni agua, pobres miembros de Jesucristo. Me entró tal pena y sentimiento que tuve que esconderme y hartarme de llorar para desahogarme. Entre las enfermeras mambisas que se destacaron por sus conocimientos de plantas medicinales, porque instrumentos de medicinas tenían bien pocos o ninguno, se encuentra la luchadora Rosa Castellanos, conocida como la Bayamesa, a quien el general Máximo Gómez va a visitar al hospital que tiene ella en las montañas de Najasa, en Camagüey. Yo he venido con mis ayudantes expresamente para conocerte, le dice Máximo Gómez. De nombre ya no hay quien no te conozca por tus nobles acciones y los grandes servicios que prestas a la patria. A lo que Rosa le responde, no, general, yo hago bien poca cosa por la patria. ¿Cómo no voy a cuidar de mis hermanos que pelean? Yo cumplo con mi deber. Y de ahí no me saca nadie, porque lo que se defiende, se defiende. Y yo aquí no tengo a ningún majá, o sea, no tiene ningún vago. El que se cura se va para la batalla y andandito. Para honrarla, la foto de Rosa Castellanos aparece en la portada del volumen 2 de Mujeres de la Patria. Debo mencionar otra enfermera importante, la pinareña Isabel Rubio. En 1896, Isabel recorre con su hospital de campaña más de 150 kilómetros, prestando sus servicios a las tropas mambisas. A pesar de su edad y de las constantes peticiones de amigos y familiares de que se fuera al exilio, ella contestaba siempre que su papel estaba en Cuba. El 12 de febrero del 96 la sorprende la guerrilla de Antonio Yodra en el Hospital de Sangre de Ceborucal, en Los Palacios. La guerrilla rodeó el pequeño campamento ante el peligro y deseosa de impedir el exterminio del grupo. Isabel se yergue a la entrada del bohío y, presentando el pecho a la fusilería, exclama: «No tiren, que somos mujeres, niños y enfermos». La respuesta fue una descarga que la hiere en una pierna. Los españoles deciden conducirla junto a los prisioneros a San Diego de los Baños. La hacen ir a pie y en el trayecto se le presenta una infección.
La llevan hacia el hospital de San Isidro, pero ya es tarde. Rodeada de familia, Isabel muere el 15 de febrero de 1898, cuando caía la tarde. Valentía y entrega fue la de Isabel Rubio durante la guerra. Por eso Maceo le confirió el grado de capitana, porque hubo muchas capitanas en el Ejército Libertador, como podrán leer en mis libros, y hasta una comandante, Mercedes Sirven Pérez Puelles, quien también fue enfermera y farmacéutica. ¿Eran o no valientes nuestras mambisas? ¿Lucharon o no por la patria? ¿Cómo agradecer a familias como la de Clemencia Gómez Toro, Flora Basulto y Ángela González Tort su entrega total y profunda a la causa de la libertad de Cuba? Las consecuencias derivadas de la labor de la mujer durante la guerra serían muchas veces desafortunadas y trágicas. El desgarramiento emocional que sufrieron aquellas mujeres tuvo que haber sido intenso. Por eso el periodista Luis Quintero afirmaba: y nuestras mujeres, podríamos pedir mayor abnegación de ellas, no son rivales de las hijas de Esparta. Y continuaba diciendo: no hay ninguna labor que no han hecho, ninguna miseria que no han sufrido, ningún dolor que no ha afligido su corazón. Han perdido a sus amados hermanos, esposos, a sus hijos adorados, y sin embargo, estas mujeres sufren su exilio y su miseria y su dolor sin la mayor queja contra la revolución, y animan y apoyan al patriota que quiere compartir con sus hermanos los horrores de la guerra. Los hijos de estas mujeres saben perfectamente lo que es ser libres. La historia se transmite de generación en generación, y es nuestro deber continuar el culto sagrado a la patria, estemos en el exilio o estemos en Cuba, porque como ya dijo Martí, el que no sabe honrar a los grandes no es digno de descender de ellos. Por eso estamos hoy aquí, para honrarlas. Por eso es importante que nuestras hijas, sobrinas y nietas conozcan a las cubanas que las precedieron, que conozcan sus sacrificios y sus afanes, que todos los cubanos las conozcamos. En esta obra he querido recordar a las cubanas que amaron el deber más que las comodidades, a la patria más que al hogar, incluso y más y sobre todo que a su familia. Desearon la gloria de la manigua más que las joyas y los trajes de seda. Intrépidas y heroicas se pusieron nuevamente el machete al cinto y se lanzaron a luchar por la libertad. Creo que con Mujeres de la Patria pagamos los cubanos en parte una deuda que tenemos con todas las valientes mujeres cubanas que sufrieron momentos difíciles para junto al hombre darnos la libertad. Mujeres que no fueron reconocidas ni apoyadas moral ni económicamente al término de la guerra, a pesar de haber sido combatientes o viudas de combatientes, porque las pensiones de viudas o de veteranas comenzaron a llegar a fines de la primera década del siglo XX, cuando la mayoría ya había muerto y algunas llegaron a recibir condecoraciones en sus lechos de muerte. ¿Cómo fue esto posible? Pero la labor de la mujer cubana durante las guerras ya no queda anónima y olvidada. Ahora las casi 1.300 mujeres que he podido rescatar hasta el momento, en mis investigaciones, tienen historia e identidad, y algunas hasta rostros porque he podido conseguir fotografías de muchas de ellas. En mi obra aparecen sus luchas y desvelos por Cuba. Quiero terminar con unas palabras que pronunció el historiador Armando Guerra sobre la patriota pinareña Adela Escuy ante sesión pública de la Academia Cubana de la Historia en La Habana en 1950, pero que bien se podrían aplicar a muchísimas otras mambisas. Dijo Guerra en aquella oportunidad: bandera y verso, machete en alto y cabellera al viento, que tremolan en un solo soplo y una sola emoción. Mujer al fin pone fe y pasión, ciencia y ensueño
como una manera de hacer patria. Muchas gracias. Cuidado, Tere, cuidado. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Bueno, muchas gracias, Teresa, por esta magnífica disertación, por esta conferencia, porque de otra forma no se hubiese podido hablar de Mujeres de la Patria. También quiero decir que Mujeres de la Patria ha sido una obra editada por Ediciones Universal, y aunque Juan Manuel Salvat tiene su historia propia como luchador anticastrista, de larga trayectoria, que está insertado ya en nuestra historia, como editor también tiene una historia extraordinaria. Lo que Juan Manuel Salvat ha hecho con la Editorial Universal forma parte de la historia de Cuba, de la cultura cubana. Esto es cultura que pertenece a Cuba. Por mucho que le duela al régimen castrista, que ha tratado de apropiarse de la cultura cubana para beneficio propio y de su régimen transitorio, Ediciones Universal quedará en la historia. Gracias, Manolo. Bueno, quien quiera preguntarle a Teresa ahora, a algunas de ellas, porque yo a Teresa le he preguntado, Teresa asistió al programa que yo tengo en el Canal 17, que yo modero, Cuba y su historia, y una de las primeras preguntas que yo le hice a Teresa, habrás contado con esto, con todo un equipo de personas y de investigadores y de recursos inmensos para hacer esta obra. ¿Cómo tú lo hiciste? Mira, yo sola, en los ratos que tenía. No, fue una cosa extraordinaria, digna. Yo no quiero preguntar, yo quiero decirle que estoy sumamente admirada por esa obra de investigación tan grande. Yo soy maestra normalista de Cuba y me jacto de ser producto de la educación perfecta de los maestros cubanos. Después yo seguí mis estudios y continué. Pero como maestra tenemos el conocimiento general de todo. Yo creo que hasta ahora los mayores conocimientos que tengo los adquirí. Pero estoy asombrada de tantos detalles que no conocía. A pesar de yo leo mucho y de estar siempre en algo, la felicito porque esa es la labor de investigación y esos detalles tan interesantes, como ejemplo que nosotros en algunos momentos hemos demostrado en el exilio que también hemos hecho labor de mujeres cubanas en el exilio, dando demostraciones de patriotismo. Así que la felicito. Muchas gracias. Gracias. Realmente, bueno, pero si ve mis libros encontrará muchísimos más detalles. No, hay algo, mi voz se escucha bien sin micrófono, hay algo que es admirable, la cantidad de documentos, fotos inéditas de esas mujeres que no la tiene nadie. Nosotros sabemos que Eusebio Leal, por ejemplo, el llamado historiador de La Habana, pues se arrebató con estos libros y buscó la manera de tenerlos, porque con todos los recursos que ha dispuesto el régimen castrista durante estos 60 años, nunca han hecho una obra como esta mujer cubana solita ha hecho ella. Bueno, la bibliografía tiene 68 páginas, así que se podrá imaginar los volúmenes que consulté. Eso era lo que yo quería pedirle a Teresita, que ya yo la he oído, pero yo quería que ustedes también lo oyeran, la labor que ella hizo de investigación, a dónde acudió, cuántas gentes en Cuba la pudieron ayudar, sabrá Dios lo que habrán pagado el precio del castrismo,
por haberlo Bueno, hecho, pero que ella les diga a ustedes cómo ella pudo, la cantidad de libros y de lugares a donde tuvo que ir para sacar un detalle que la llevaba a otra. Yo quisiera... Bueno, el 90% de mi investigación yo la hice en la Universidad de Miami, en la Cuban Heritage Collection, o sea, la colección de la herencia cubana, donde, bueno, empecé con una bibliografía sobre la mujer que hizo Cuba en los años 60, y de ahí fui pasando a otros libros, y un libro me llevaba a otro, y ahí encontraba a lo mejor un libro entero, nada más que aparecía un nombre o ningún nombre de mujer, pero tenía que revisarlos todos. Y así después me fue llevando a otro y a otro y a otro, y entonces tenía una amiga historiadora en La Habana, que yo a veces le decía, vete a la biblioteca José Martí y búscame tal cosa. Y entonces a veces conseguía y me lo mandaba por internet con mucho trabajo. Ella escaneaba la información y me la mandaba. Y otro historiador en Holguín también, que se especializaba en la guerra de los 10 años, pues ese sí tenía mucha información y venía a ver a la hija a Tampa y me mandaba una memoria llena de información, y de ahí yo empezaba a bajar cosas, porque el problema es que en la universidad no se pueden sacar libros, hay que hacer la investigación allí. Y yo me metía horas de horas todas las semanas, me hice amiga de todo el personal de la universidad, porque ya me conocían y me ayudaron muchísimo. Y lo que hay ahí es un tesoro, en la Universidad de Miami es un tesoro lo que tienen. Y poco a poco fui enlazando aquella historia y encontrando fotografías, algunas muy malas, trataba de yo misma arreglarlas, porque a mí nadie me ayudó, a no ser María Cristina, con el formato del libro, y más nadie. El resto lo he podido hacer yo, pero yo llevo 10 años en esto. Eso es lo que quería que dijeras, los años. Llevo 10 años, la investigación fueron 3 años, y después cada libro me tomó 4 años hacerlo, porque hay que consultar bien las fuentes para que después no digan, pero ¿dónde tú sacaste esto? Esto no, esto es mentira, esto no puede ser. O sea, uno tiene que documentar las cosas para que después no le vengan a decir, no, esto es una invención tuya. No, hay que documentarlo y poner la fuente y poner de dónde lo saqué y todo lo demás. Y las fotografías tratarlas de retocar un poquito, porque eran fotos de 100 años. Y sigo, porque todavía la obra tiene 2 tomos más. El exilio del siglo XIX, donde van a ver gente que se exiló hasta París. Hasta en Ocala había una ciudad que se llamaba Martí City, donde había tabaqueros, 2000 y pico tabaqueros. Y en Mississippi, en El Salvador, en República Dominicana, en todas partes había cubanos, igual que ahora. Se repite, todo se repite. Y el 4º tomo, que Manolo Salvat ha insistido en que continúe con el tomo 4, que es La mujer en la República. Por supuesto, yo voy a terminar en el 59 y ahí de adelante, para adelante, que lo haga otro. Pero bueno, voy a tratar de hacer esa investigación porque esa no la tengo hecha todavía. Así que eso van a ser 4 tomos sobre la vida de la mujer en Cuba. ¿Y la investigación sobre la mujer en el exilio la tienes adelantada? No, eso no he pensado. Sigo en el siglo XIX. Pero yo digo en el exilio del 19. Ah, sí, eso va. Ya, eso ya lo tengo. Ya la tengo hecha, sí. Tengo 2 gabinetes de papeles con la investigación que ya hice hace años. Sí, eso nada más que ahora es nada más. Más que hay que editarlo. Yo te quería decir que a mí me hiciste llorar. ¿Sí? ¿Lo hice tan mal? Yo creo que poder sentir con la descripción que tú haces lo que esas mujeres que tanta gente niega hicieron por nosotros, yo me siento heredera de ellas. Menos mal, me alegro. Y te agradezco muchísimo que lo hayas puesto de una manera tan real, tan normal, en que pueda sentirme parte de esa vida que no me tocó, sí, pero que sí heredó. Sí. Lo agradezco en él. Bueno, no, es que Cuba era la que se lo merecía, porque Cuba no tenía esta información y esta historia recopilada, ¿no?
Está abierto. Y dice, oye, lo que no se pone bien. Ah. Sí, Manolo. Bueno, yo lo que quería decir, que yo soy testigo desde que era muy jovencita Teresita, de toda la investigación que ella ha realizado, no solamente de las mujeres mambisas, la realizó de la educación católica en Cuba y la salvó, y toda la acción católica cubana también la salvó en los 2 tomos que publicó Y los de colegios. Pero como mambisa, yo digo que ella es una mujer mambisa también, porque es que tiene un sacrificio tremendo el realizar toda la investigación que ella ha logrado y que ya está plasmada en 2 tomos, que va a seguir haciendo en el 3º y que va a lograr en el 4º, y que va a salvar para la historia de Cuba el nombre de muchísimas cubanas que sí merecían todo ese trabajo. Y yo te felicito, Tere, por tanto trabajo. Gracias, Manolo. Es que yo soy gallega, pero bueno, tengo como Martí, que era de Canarios, ¿no? Pues yo tengo de gallego y yo siento mucho por Cuba, aunque vine muy pequeña, y yo pongo mi vida en eso porque además de que me gusta mucho la investigación, quiero dejar eso que no se pierda, quiero rescatar esa historia que no se pierda, porque en Cuba tergiversan la historia. Ahora están haciendo algunos libros que no están mal, la verdad. Les falta un poco de rigor, pero por lo menos están haciendo algo. Pero yo no quería que se perdiera esta historia, sobre todo de nuestras mujeres, que tampoco se sabe. Y el balancear ese dinero que tú tienes adentro de ti. Sí, fuera broma, yo te conozco y cantamos juntos y eso. ¿Por qué tú tienes esa facilidad de tocar la tumbadora esa como... No sé, la verdad. No sé. Todo lo que sea instrumento, eso. Maravilla. Son dones que Dios me ha dado, ¿no? Que hay que explotarlos. Todos tenemos dones, ¿no? Lo que hay es que explotarlos. No, y aquí tenemos uno también. Posiblemente sea el más blanquito que hay aquí. Yo no voy a mirar. Ajá. Ese cristiano tiene un alma de blanco, de negro, de rojo, Sí. de verde. Sí. Búsquenlo por ahí a ver si lo encuentran. ¿Quién será? ¿Quién es? ¿Quién será? No sé quién es. Si yo no lo quiero apuntar. Yo me voy a parar y voy a ver. No sé, ya lo oí. A ver, ¿di tú quién es? No sé porque no sé quién me está. No sé porque de música no conozco. Voy a ir cieguito, así voy a llegar y así, la cabecita así. No, dilo. Bueno, que se levante ese del cual yo quiero mucho. A ver. Mira. Chilling es musical. Marito de Maduro no me lo dijo. Me dijo Chile. Yo también lo dije. Ah, bueno, mira. No conocía esa faceta de Chilling. Ahí está mi querido, nuestro querido amigo también. Julio, yo no lo había visto. No conocía esa faceta. ¿Tú no lo viste? Ah, pues tú estabas, concentrada. Volviendo a las mujeres, pero a mí me había extrañado y me gustó que terminaran con Adela Quick, porque creo que su caso es una de las mujeres que actualmente luchó como soldado, no como madre, sino ella. Y quisiera que quizás muy brevemente nos pudiera contar un poco sobre Adela. Bueno, Adela nació en Ojo del Agua, en Pinar del Río, y también murió en Pinar del Río. Siempre fue de ideas independentistas, desde muy joven. Le gustaba mucho la botánica y sabía mucho de plantas medicinales, pero también había aprendido, creo que con los hermanos, el manejo de las armas, y le encantaba salir a hacer cacería y demás. Y cuando empieza la guerra, bueno, toda su familia, que son 20 y pico descendientes, estuvieron en la guerra de independencia. Que tengo una parienta de ella que vive en que vive en Texas, que me ha facilitado algunos datos, aunque yo tengo más datos de los que ella tenía, y ella se ha enterado de la vida de Adela por mí, porque no lo sabía, como muchas otras personas que he entrevistado. Y es más, encuentro cosas de alguna persona, yo les escribo y les digo, ¿tú tienes un pariente que se llama tal y cual y cual? Ah, no sé. Entonces le digo, bueno, pues mira, he encontrado esto y se los mando. Y con Adela fue igual, yo empecé a contactarla y me mandó un libro así gordísimo de 20 y pico descendientes de ella,
que lucharon en las guerras, en la del 68 y de la del 95. Y bueno, Adela Scooby, se acaba la guerra y Adela Scooby va a ver a Máximo Gómez y le va a exigir que le dé el pago de veterana, ¿no? Y va con sus estrellas, que es capitana del ejército. Y se aparece en la Quinta de los Molinos, en La Habana, que es donde estaba Máximo Gómez en esos momentos. Y dice, ¿y esa mujer con tantas estrellas quién es? Sí, porque hay muchas historias de Máximo Gómez, no se vayan a pensar que era un santo. Y con las mujeres, él no quería mujeres en su regimiento y no quería la impedimenta a ninguna mujer ni nada. Y eran machistas, claro. Aunque estaban ayudando, pero no las querían. Y entonces le dice, ¿quién es esta mujer con tantas estrellas? Y le dice un capitán que está allí, no, esta es fulana de tal, que es una gran patriota y es muy abnegada y se distinguió cuando la guerra y trabajó aquí y luchó allá y no sé cuántas batallas con Antonio Maceo, y Antonio Maceo le confirió el grado de capitana y dice, no, eso no puede ser, y la mandó a que se fuera. Pero entonces la Asamblea del Cerro llegó a la conclusión de que sí, que era verdad, que ella era capitana, que ella había luchado en la guerra y todo eso, y muy tarde le vinieron a dar su pago de pensión de veterana. Pero así eran las reacciones. ¿Quién es esa mujer con tantas estrellas? Eso no puede ser. Una mujer con estrellas no puede ser. Dice que nunca rectificó. Él no, fue la Asamblea. ¿Alguna otra pregunta? Quiero que hables de también que tú rescataste a los colegios católicos de Cuba en un libro. Sí. Bueno, la historia de los colegios católicos es otra historia. Eso comenzó con Monseñor Román, porque yo trabajaba en aquello que se llamó CRECET, que eran las reflexiones que se hacían por grupos, y entonces a mí me asignaron los colegios católicos, las reflexiones con los antiguos alumnos de colegios católicos, y entonces yo me reunía en grupos. Todas las semanas tenía 2 o 3 grupos con los que me reunía y para hacer la reflexión de CRECET, ¿no? Comunidades de Reflexión Eclesial Cubanas en la Diáspora. Eso duró 1 año y pico. Cuando se acabó la reflexión, yo le fui a decir a Monseñor, yo creo que con tantos contactos que yo he hecho con antiguos alumnos de colegio, que yo podía escribir algo, aprovechar la oportunidad, que ya tengo los contactos, y hacer un libro con la historia de la educación en Cuba antes de que pase más tiempo. El Monseñor se arrebató con la idea y yo me arrebaté, pero mentalmente, porque fue también un trabajo muy difícil, porque tuve que contactar a mucha gente. Así era. Así era. Muchas. Sí, son 2 tomos también. Pero bueno, fueron 54 congregaciones religiosas que trabajaron para la enseñanza en Cuba. ¿Que las rescataste? Que las rescaté, porque hubo mucha gente que yo entrevisté que a poco tiempo murieron. O sea que ahí están los testimonios de todas esas personas. Gracias a Dios yo no me morí. Ah, bueno, me alegro. Sí. Yo quiero decir que a lo mejor muchas personas no saben aquí que Teresita también rescató a todas sus compañeras del apostolado de su grado y hace 30, 40 años hizo una reunión en su casa con una misa y yo creo que éramos como 20, el grupo Sí. somos como 25, Sí. La mayoría están aquí pero muchas están fuera de aquí y ella logró que este grupo de amigas que yo tengo la dicha de ser parte de ella, nos reunimos a veces todos los meses, bueno, no, cada dos meses, y hemos mantenido un grupo de amigas que nos pusimos el nombre Amigas para Siempre. Y yo siempre le digo que eso es algo grande que ella ha hecho, porque no nos veíamos la mayoría aquí, y hemos seguido en contacto a través de email y reuniones y eso es obra de ella también. De rescate y De rescate. Que a mí me gusta rescatar, debe haber sido de la Cruz Roja o algo de eso.
Y ese libro de los colegios fue muy hermoso, porque no solo era el historial de los sacerdotes o de las monjas que habían logrado crear esas instituciones de educación y de formación espiritual, sino también recogió los sentimientos de algunos de los alumnos que pertenecieron allí, los recuerdos y el impacto que esa educación que dieron las monjas o los sacerdotes en la vida de los alumnos. Por la parte que me toca, me fascinó cuando ella me pidió que yo hiciera comentarios sobre el Sagrado Corazón de Jesús, que fue mi colegio. Ella escribió un artículo precioso del colegio, extraordinario, y varias de nosotros escribimos el impacto que había tenido esa educación y esa formación cristiana en nuestra vida, en nuestros hogares y en nuestras familias que nosotros creamos. Así que otra cosa de verle. ¿Alguna pregunta más? Porque el tiempo se nos acaba aquí. Tenemos que ir entregando ya el local. ¿Alguien quiere otra pregunta? Aplaudirla mucho y que siga trabajando. Y quiero rectificar algo para no cometer el error que Máximo Gómez cometió con Adela Ascuí. La editorial Universal no es solo de Juan Manuel Salvat, Marta Salvat también. Bueno, gracias a todos por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Ha sido una tarde llena de historia y de emociones. Gracias a todos.